Amigas, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen domingo para todos. El gusto de estar compartiendo con ustedes esta mañana de domingo. Pablo, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Martín? Buenos días. Qué gusto estar acá en la pantalla de Canal 10. Bueno, comenzando esta nueva propuesta, Hablemos de Agro, aquí en el canal uruguayo. Vamos a estar todos los domingos desde las 8 de la mañana abordando temas que tienen que ver con el sector agropecuario. El sector más importante de la economía del país, vaya si hacía falta un programa para hablar de agro. Exactamente, vamos a tener a un protagonista acompañándonos durante estos 60 minutos, pero también, por supuesto, van a estar participando columnistas. Vamos a tener información sobre la actualidad de los mercados para que ustedes durante estos 60 minutos se lleven un completo panorama de lo que ocurre en esta actividad que realmente es muy dinámica. Y con muchos invitados que tenemos previstos en agenda, y para empezar, nada menos que la máxima autoridad del sector agropecuario del país, el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca. Exactamente, nos va a acompañar hoy el ingeniero agrónomo Fernando Matos. Simplemente adelantar algunas de las cosas que nosotros hemos estado trabajando, Pablo, contigo y con todo el equipo de producción, como temas importantes para abordar, la posibilidad de una reforma tributaria para el sector agropecuario, la inserción internacional. Tenemos las políticas sectoriales, el cambio de campaña sanitaria del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, la interna del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, y de política. Y de política. Si hablamos con un ministro de Estado, con un integrante del Poder Ejecutivo, no podemos no hablar de política. Si te parece, ya arrancamos, amigos, aquí en Canal 10, el canal uruguayo. Hablemos de Agro y ya vamos a recibir al ministro de Ganadería, pero antes el perfil. Vamos a ver, para quien no lo conozca, a ver un poco más los detalles de Fernando Matos Costa, que hoy es ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, pero que ha desarrollado una vida en lo productivo, en lo gremial y también ahora en lo político muy vasta. Vamos a compartir el informe de Manuela García Pintos. En todo el país, en Campos, Gordo y Cría, Indarte y compañía. En el currículum de Fernando Matos figura que es ingeniero agrónomo, pero bajo la manga, este productor ganadero esconde diversas tareas muy apegadas a la ganadería, el comercio y la industria frigorífica. En 2020, Matos fue designado como ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca tras la desvinculación de Carlos María Uriarte. Nacido en Montevideo, proveniente de una familia de productores rurales y capaz de hablar español, inglés, portugués y francés, obtuvo el primer espaldarazo de Luis Lacalle Pou en marzo de 2020, cuando fue elegido presidente del Instituto Nacional de Carnes. En 1985 revalidó su título de ingeniero agrónomo en la Facultad de Agronomía de la UDELAR, luego de haber cursado su carrera en Brasil, en donde también trabajó en la industria frigorífica. Años más tarde, de 1996 al 2000, fue presidente de la Sociedad de Criadores de Braford y Cebú del Uruguay. Entre 2004 y 2006 fue presidente de la Asociación Rural del Uruguay y durante casi 10 años, entre 1997 y 2005, fue delegado de ARU ante la Junta del INAC. Está casado con Ana Rospide, tiene 2 hijos y 4 nietos. Forma parte de la 6ª generación de una familia de productores rurales con explotación agropecuaria en Cerro Largo y Tacuarembó. De su descendencia, su hijo y su yerno son agrónomos y su nuera veterinaria, es decir, que la nueva generación de la familia Matos tiene asegurado su vínculo con el campo. Bueno, luego de este perfil que nos presentaba recién Manuela García Pintos, vamos a recibir en este primer programa, Pablo, al ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, ingeniero Fernando Matos. Buenos días, Fernando. Un gusto que estés acá y que seas nuestro padrino de este Hablemos de Agro en Canal 10. Buenos días, un gusto de participar y un honor para mí acompañar a los amigos en este emprendimiento, en esta nueva experiencia, incursionando esta dupla conocida y que con lo cual hemos compartido distintas instancias. Recuerdo básicamente un viaje que realizamos en conjunto al otro lado del mundo. Australia. Fuimos a Brisbane primero, el Congreso Mundial de la Carne, año 2006, y luego a continuación de ese viaje a Rockhampton, un poco más al norte, en el estado de Queensland, acompañando lo que era la, muy linda gira, la recuerdo perfectamente. Beef Australia 2006, que es una gran exposición ganadera que se realiza cada 2 años o cada 3 años, no me acuerdo ahora, creo que cada 3 años. Ministro, vamos a arrancar ya con temas que tienen que ver con la agenda informativa. ¿En qué está la reforma tributaria para el sector agropecuario, el tema de revisar impuestos ciegos?
Bueno, en realidad la situación del país, si bien del punto de vista fiscal ha mejorado, se redujo el déficit, pero claramente que el panorama de incertidumbres es un panorama complejo. Venimos saliendo del COVID, todavía la pandemia está instalada, ya se levantó lo que es la emergencia sanitaria, pero de todas maneras los efectos sobre la salud y la economía aún persisten. Y en ese sentido el gobierno ha tenido una canalización de recursos muy importante. Entre 1.800 y 2.000 millones de dólares se han destinado no solo al tema sanitario, pero también a las consecuencias de la pandemia para tratar de atender a aquellas poblaciones más afectadas desde el punto de vista de la asistencia del empleo, de la asistencia social, las canalizaciones de ayudas a través del MIDES. Todo esto es un gran volumen de recursos que lógicamente determinó una prioridad distinta. Pero eso significa que no hay espacio para revisar, por ejemplo, el impuesto al patrimonio, contribución inmobiliaria primaria. ¿Qué significa Siempre se habló de eliminar los impuestos ciegos. Claro. No, eso es un compromiso de lo que es el proyecto de la coalición. Eso está escrito en lo que es el programa de gobierno que la ciudadanía en su mayoría eligió en el mes de noviembre del 19, donde el compromiso estaba de la reducción de la incidencia de los impuestos ciegos en la tributación del agro. Que recordemos, estamos en Canal 18 de la mañana. Nos ve gente de agro, pero también mucha gente. Recordemos qué son los impuestos ciegos. Bueno, son aquellos vinculados a la tierra, ¿no? Y que fundamentalmente en el esquema tributario que se entiende que es más justo, históricamente lo que se ha solicitado por parte de los productores básicamente que se tribute en función de la renta. Esto quiere decir, no es una cuestión de pagar menos o más, es pagar en forma justa. ¿Cuál es la característica del campo? El campo es una actividad como cualquier negocio que tiene sus riesgos, pero adicionalmente en los riesgos de cualquier negocio nosotros tenemos dos riesgos adicionales, el riesgo climático y el riesgo sanitario. Esto implica que la base productiva debe tener una contribución que no debe ser para extraerle recursos y que esto signifique que la reinversión en la actividad productiva genere que el dinamismo del crecimiento del sector pueda estar comprometido. Vamos a un ejemplo. Si un productor tiene el impacto de una sequía y su cosecha es bastante menor o la cantidad de vacas que puede preñar es menor y tiene menos terneros, con lo cual se le cae la facturación, nosotros tenemos que darle oportunidad a ese productor que pueda recuperarse y volver a reinvertir en la actividad para poder, en tiempos climáticos mejores, poder recuperarse. Si nosotros tenemos un impuesto que es ciego, que es independientemente de la suerte de cómo le fue económicamente al productor, quiere decir que vamos a estar castigando cuando tenemos años difíciles por los temas climáticos. Ministro, pero puede pasar... Al contrario, para sí. terminar la explicación, al contrario, si el impuesto está más volcado a la renta y tiene un muy buen resultado económico, como parece ser, por ejemplo, este ejercicio. Ahí está. Este ejercicio va a terminar con muy buenos precios, porque el precio del ganado es alto, porque tenemos buenas cosechas. Eso va a resultar un resultado económico más favorable. Si nosotros tenemos una mayor incidencia en el impuesto a la renta, el productor va a pagar más. Y es más justo. Ministro, Y es más justo. ahí está, pero la idea sería, para ir redondeando este concepto que nos parece importante, hoy la renta está en un 25%, ¿se debería de aumentar esa tasa y llevarla a un nivel que compense la eliminación de alguno de esos impuestos ciegos que recién mencionábamos, caso por ejemplo patrimonio, que no es uno que alcanza a todas las empresas, pero revisar contribución inmobiliaria, primaria, quizás también 1% municipal? ¿Qué se maneja hoy en el gobierno como alternativa, digamos, para no afectar la caja en base a esa filosofía? Yo creo que básicamente lo que tendríamos que pensar es que nosotros no podemos evaluar en pérdidas de recaudación. ¿Por qué? Porque estamos en equilibrios económicos complejos. Decir que solamente vamos a reducir, tenemos que sustituir el recurso. Y el recurso se puede sustituir eventualmente en una elevación de la tasa del impuesto a la renta, pero no digo que eso sea. No me quiero anticipar, estamos estudiando las barajas de posibilidades, el equipo económico está haciendo sus cálculos, el Ministerio de Ganadería también, vamos a procesar en algunas reuniones, como yo le hemos hablado con la Ministra de Economía,
evaluar la posibilidad, no hay ninguna definición, no sería de aplicación inmediata porque tenemos ya muy cerca lo que sería la rendición de cuentas. Esto ya estaba en la decisión del Poder Ejecutivo de llevarlo adelante, pero como los temas de la pandemia quedó postergado. De procesarse, esto sería para discutir en el año 2023, porque además tenemos que también generar una discusión de consenso con los actores que están involucrados, que son los propios productores. A propósito del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, ¿qué te parece si en el próximo bloque entramos a fondo y vemos las políticas y la reforma de las campañas sanitarias, la interna del Ministerio? Pero eso... Enseguida, ya continuamos con el Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca. El mercado de Hacienda cerró la semana en Uruguay con precios firmes para el ganado gordo, a pesar de la falta de oferta bien terminada. Los novillos especiales cotizan en el eje de los $5.45 y las vacas $5.20 en cuarta balanza. En Argentina, el novillo de exportación cotiza $5.25, en Brasil $4.23 y en Paraguay $3.80. El valor medio de la tonelada de carne vacuna exportada desde Uruguay se ubica en $4.924, lo cual es un 30% superior a igual periodo de 2021. El principal destino es China, que importó 95.000 toneladas de un total de 140.000 que se llevan vendidas en el año. Zambrano y Compañía, tu mejor opción agropecuaria. Zambrano Haciendas, Zambrano Campos, Zambrano Insumos, Zambrano Remates, Remates por Pantalla, Zambrano Equinos, Zambrano Lanas, Zambrano Propiedades, Inversiones Agropecuarias. Somos Zambrano y Compañía, un lugar de buenos negocios. ¡Vendo! En Indarte y Compañía, porque trabajamos en equipo, seguimos creciendo. Ya estamos inscribiendo e inspeccionando para el próximo remate de Plaza Rural. Y recuerde, porque tenemos los compradores, la mejor opción para vender su invernada y cría es Indarte y Compañía en Plaza Rural. Plaza Rural vuelve a rematar en abril con Plaza Bradford. Aproveche a lograr los mejores precios de la historia por su ganado. Hasta el lunes 18 de abril están abiertas las inscripciones para el remate 247 de los días 26, 27 y 28 de abril con Plaza Bradford. No espere hasta el último día. Plaza Rural, líder en ventas virtuales de ganado desde el primer día.
Presenta Interagrovial, representante de John Deere para Uruguay. Volvemos en este segundo bloque, hablemos de agro este domingo de Pascuas para los católicos acá en el Canal 10, el canal uruguayo. Estamos con el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca y justamente vamos a hablar de la Secretaría de Estado, del Ministerio. Cuando usted asumió, Matos, prometió un ministerio no tan inspector, tan regulador, y más un ministerio impulsor con claras políticas, y prometió reglas claras. ¿Lo ha podido cumplir? Usted viene de la actividad privada a la actividad pública. ¿Cómo viene en estos momentos su gestión? ¿Cómo evalúa su gestión en el Ministerio de Ganadería? Bueno, la administración pública es un tema complejo. Hay una serie de normativas, hay una serie de exigencias y requisitos que no es suficiente la voluntad de un ministro. Evidentemente hay todo un aparato burocrático existente, hay normativas contradictorias, hay sistemas de contralor, hay sistemas inspectivos y de auditoría, y recordemos que yo cuando ingreso al ministerio el 28 de junio del 21 ya teníamos las principales leyes de la gestión ya en curso. Teníamos la ley de urgencia, teníamos la ley de presupuesto y la primera rendición de cuentas, que normalmente funciona como el ajuste a la ley de presupuesto. La ley de presupuesto es una especie de plan quinquenal de gobierno donde se habla de los proyectos y se habla de la asignación de los recursos, en un proceso que el Poder Ejecutivo propone al Parlamento, y el Parlamento lo discute y se llega a los acuerdos con las distintas fuerzas políticas. ¿Le ha quitado margen o le ha quitado, digamos, posibilidades de hacer cosas el hecho de que haya recibido ya eso del ministro anterior, de Uriarte? No, de Uriarte o de cualquier otro. Yo ingreso con No, se lo cito Uriarte porque era el anterior. Claro, yo ingreso con ya las principales leyes de la gestión ya definidas y de las cuales yo tuve una participación muy tangencial, muy secundaria, estaba en otro lugar. Claro. Eso no quita que no comparta muchas de las cosas que están allí propuestas, pero también es cierto que venimos de otro signo y de otro pensamiento y otra ideología durante 15 años. Evidentemente que el ministerio... ¿Eso cuesta para hacer cosas adentro del ministerio? El hecho que durante, 15 años haya sido otro partido el que gobernó y quizás mucha gente que hoy está en la estructura del ministerio políticamente sea quizás afín a ese partido. No tanto eso del tema de las personas, pero sí el tema de las políticas. Por algo este gobierno impulsó la ley de urgente consideración. 476 artículos, es un volumen grande de leyes que fueron ratificadas recientemente por el soberano y que evidentemente es el plan de gobierno de la coalición que está hoy al frente de la responsabilidad. Pero volviendo al tema, creo que hay cosas que están dispuestas allí dentro del margen de maniobra que tenemos, donde nosotros también llevamos con la filosofía de que fuera un ministerio mucho más cercano de la gente, que fuera menos sancionador y mucho más proactivo en lo que son las políticas que ayuden al sector agropecuario a poder desarrollarse y a poder crecer. Se habló de una reforma de las campañas sanitarias, sin ir más lejos, por ejemplo. Sí, eso concretamente. Eso está en curso, hay algunas acciones, todavía no estamos plenamente satisfechos con los resultados, estamos pidiendo algunas reuniones a los responsables que están poniendo el máximo empeño. Yo tengo plena confianza en el equipo de los servicios ganaderos y estamos también tratando de cubrir las enormes carencias que recibimos el propio ministerio. Tenemos una carencia de recursos humanos muy importante, tenemos la flota vehicular que está diezmada y también tenemos condiciones edilicias que en muchos lados dejan mucho que desear. Entonces el presidente les anunció una partida extra para contratar nuevos funcionarios. Lo anunció el propio presidente de la República. Eso fue una solicitud que a través de un plan bien elaborado, organizado por el mismo equipo del ministerio, que en la dirección general
y el propio subsecretario venían trabajando con el ministro Uriarte y que llevamos adelante nosotros, pero poniendo toda la impronta, porque de las primeras solicitudes específicas que le hicimos al presidente de la República fue dejarle en claro que el ministerio, para dar respuesta a la expectativa de la gente, debiera tener un esfuerzo en la incorporación de recursos humanos. Nosotros vamos a incorporar 330 nuevos recursos humanos. Vamos a estar, ojalá hubiéramos tenido previamente una planificación de lo que entendemos debe ser el ministerio para el futuro. Claramente el ministerio de los próximos 25 años no es el mismo de los 25 pasados, y por lo tanto tenemos que tener una visión de modernización del funcionamiento de la estructura, que pasa no solo por estos aspectos de recursos, de vehículos, pero también con la informatización del ministerio. Ministro, desde las carteras más retrasadas en materia de incorporación de recursos informáticos, y en eso estamos comprometidos, y es un trabajo conjunto, es decir, darle facilidades a la gente para hacer menos trámites, para que la burocracia no sea tan pesada. A eso quiero ir, al tema trámites, por ejemplo. Usted es productor ganadero, usted sabe todo lo que implica hoy cargar un ganado, por ejemplo, lo que es un despacho, lo que es la certificación, compromisos que ha ido asumiendo el Uruguay con países que son compradores de la carne en este caso. ¿Hay posibilidades en concreto, por ejemplo, de facilitar o agilizar ese tipo de trámites? No, reducir la burocracia. Exactamente, y abaratarla además. Estamos comprometidos con eso, porque justamente una de las misiones es facilitarle la vida de la gente. Y no generarle todo un trámite que requiere un desgaste, viajes, gastos. Y vamos por lo que es toda la emisión de las guías electrónicas que en todos los ámbitos tiene el Ministerio, no solo de la guía de propiedad y tránsito. Ya el sello policial hoy no tiene mayor sentido, que quede a 4 o 5 cuadras de la comisaría el ganado solo, para que de repente el camionero tenga que caminar todas esas cuadras. ¿Eso puede empezar a cambiar ya en este año? En plena, no apure, porque hay toda una normativa que requiere todo un aparataje. Digamos, la guía de propiedad y tránsito tiene más de 50 años de vigencia. Es decir, tampoco se puede desarticular, porque hay toda una normativa, toda una estructura legal que está armada en función de eso. Venimos trabajando, tenemos la expectativa que en el 2023, tal vez a partir del 1 de julio, pero para decir una fecha que habrá que ver, creo que podemos llegar a esa posibilidad, tener la guía electrónica de propiedad y tránsito funcionando. Y eso viene a colación también porque la gente se va ayornando, va a haber un periodo donde va a haber que convivir, porque hoy tenemos el 85% o más del 85% de las declaraciones juradas que se hacen de forma electrónica. Es decir, el productor mismo se viene arrimando lo que es la posibilidad de hacer trámites más ágiles por vía electrónica, para no estar en el papel, y eso facilita mucho la vida de los... Ministro, ya vamos a seguir conversando de otros temas. Vamos a entrar, me parece, ahora en el tema político, en el próximo bloque, para hablar un poco de aspectos que tienen que ver con la actividad política partidaria, sobre todo, y luego vamos a hablar un poco también de acuerdos comerciales y la inserción internacional. Ya seguimos, Pablo. Ya seguimos acá en el Canal 10, el canal uruguayo. Comenzando la cosecha de soja en nuestro país. Se espera una producción total cercana a los 3 millones de toneladas de la oleaginosa. En la semana pasada, el precio de referencia para la soja nacional se ubicaba en el eje de los $620 por tonelada. Por su parte, la colza llegó a $770 por tonelada. El área de invierno de la zafra pasada fue de 170.000 hectáreas de colza, 250.000 de trigo y 225.000 hectáreas de cebada. Para todos los cultivos se espera un aumento de área para esta nueva zafra. ¡Atención! Como siempre, con la gran oferta de Plaza. Oportunidad y buenos negocios con Zambrano en Plaza Rural. Destacamos y recomendamos lotes en todas las categorías y en todo el país. Zambrano en Plaza Rural. Consulte, sume y súmese a la mayoría. ¡Vendo!
Indarte y compañía, porque trabajamos en equipo, seguimos creciendo. Ya estamos inscribiendo e inspeccionando para el próximo remate de Plaza Rural. Y recuerde, porque tenemos los compradores, la mejor opción para vender su invernada y cría es Indarte y compañía en Plaza Rural. Opa, ¿qué se celebra hoy acá? ¿Me puedo sumar? Yo brindo por el amor. Yo brindo por la amistad. Y yo brindo por mis secretos. ¿Cuántos secretos? Espérame que ya vengo. Maestro, deme lo que está tomando la chica de negro, por favor. ¿Me estás jodiendo? Vinos Rosés. Y ya no hay más secretos. Llega a Pantalla Uruguay los días 27, 28 y 29 de abril el remate 241 y una nueva ganadera Hereford. Inscriba su ganado antes del viernes 15. Ya estamos certificando. Recuerde, le adelantamos dinero con premartillo en todas las categorías. Anota, vende y cobra contado. Sabes que está todo ganado cuando remata Pantalla Uruguay. Pantalla Uruguay, todo ganado. Presenta Plaza Rural, líder de remates de ganado por pantalla en Uruguay. Continuamos, amigos, en esta mañana de domingo. Seguimos conversando aquí en Hablemos de Agro con el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, ingeniero Fernando Matos. ¿Cómo viene, ministro? Bien, ¿Bien? Por suerte bien, con muchos temas en el ministerio, pero bueno, contentos y trabajando con entusiasmo. Lo invito a compartir una inquietud de alguien vinculado naturalmente al sector para tener una visión sobre temas que tienen que ver... de origen ganadero, además, ¿no? Además, exactamente. Vinculación directa con la ganadería. Lo veíamos en el comienzo, en el perfil, fue presidente de la Asociación Rural de Bradford, pero vamos a compartir una pregunta para entrar en un tema sumamente interesante que tiene que ver con el sector ganadero. Buenos días para todos, mi nombre es José Valdés, presidente de la Asociación Rural del Uruguay. Bueno, le quería preguntar al ministro Matos cómo ve la evolución del stock bovino en el Uruguay y el incentivo, si es necesario, para el aumento de la cría. Bueno, ministro, ahí teníamos la pregunta del presidente de la Rural. Faena que viene un 13% por encima de lo que era igual periodo del año pasado. ¿Cómo ve este momento del stock y qué incentivos, recién planteaba Valdés, pueden existir para la ganadería desde el Ejecutivo, si es que son necesarios? Yo creo que el mayor incentivo que tiene el productor es el propio precio. Tenemos un precio histórico, no solo de ganado gordo, pero de todas las categorías que conforman la grilla en los remates por pantalla y en el mercado en general. Tener un mercado abierto, un mercado competitivo, un mercado que eventualmente lo podemos ampliar a través de otros aspectos de mejoras de acceso, como estamos comprometidos, sea en el aspecto sanitario como también en lo que es el tema arancelario, que también en el mundo nosotros tenemos unas posibilidades de reducción de los niveles relativamente altos que en algunos mercados pagamos de arancel. Estamos obviamente hoy demasiado concentrados en un solo mercado. Eso tiene sus riesgos, tiene sus problemas, pero es lo que impone el mercado. Es decir, claramente nuestra gran concentración en el mercado de China obedece, entre distintos factores, a que la carne uruguaya en ese mercado está teniendo una muy buena aceptación. Claro. Y eso habla de un trabajo acumulativo del Instituto de Carnes, de las propias empresas que han promocionado, que hemos podido llegar con una diversidad de productos a ese mercado que hacen que la ecuación económica para la industria sea positiva, y no hay mayor estímulo que el propio precio. Es decir, evidentemente, y yo recordaba en la Expo Durazno, de que hace 17 años atrás recién llegamos a que el ternero valiera $1 el kilo.
Entonces es muy poco tiempo cuando hoy tenemos promedios en los remates por pantalla que el ternero vale más de $3. Es decir, y se ha vendido algún lote en $4, Sí. un lote muy específico. Ministro, y a propósito del precio, hoy el precio que paga la industria por el ganado gordo está relacionado, digamos, es una ecuación sana para la cadena de acuerdo a lo que es el valor de venta de la carne, o estamos con una situación de un precio que está con cierta inflación por lo que es la demanda de la propia industria? y no sería Martino Laverri si no hace una pregunta del precio del ganado. Esto es ya bastante tradicional. Pero bueno, es difícil comentar respecto al precio. Lo que sí nosotros entendemos es que hay un precio internacional que tracciona. Tenemos una demanda que no estaríamos si fuera contraproducente este precio a los niveles de faena que estamos hoy. Pero también hay un tema de una dinámica perversa en la industria. La industria tampoco, que tiene tantos costos fijos, que tiene una infraestructura tan pesada de costos y de mano de obra, que tampoco puede parar. Entonces acá hay también una cuestión que tenemos que preservar aquellas industrias de menor dimensión que de repente están con una ecuación bastante más ajustada en relación a aquellas industrias que están en mayor dimensión o que faenan mayor número de... ¿Los capitales nacionales, industrias de capitales nacionales, se refiere usted particularmente? Yo diría que es una industria de mediano porte, que lógicamente está vinculada más a capitales uruguayos, sin perjuicio de que la formación de mercado es libre. Ministro, que debería darle el gobierno algún apoyo a esa industria, porque... Yo creo que es difícil cuando nuestra filosofía es de libertad de mercados, hacer cualquier tipo hasta de manifestación al respecto. Podrá ser una expresión de deseo, ojalá tal vez el mercado tuviera precios más moderados, pero eso es el propio mercado que lo fija, porque si opinamos en el sentido contrario, el día que las cosas son distintas, una intervención lleva a la otra y una opinión o una política lleva a la otra. Habló de exportación. Cuando tenemos hoy una realidad donde tenemos una inflación de los productos vinculados al agro que impacta sobre aquellos que tienen menores ingresos, como el precio del aceite o el precio del pan, que son productos básicos de la canasta familiar, se empiezan a alzar voces cada vez mayores sobre que el gobierno tiene que hacer algo. Pero la mejor señal que podemos dar a los productores es que este gobierno no va a intervenir en el mercado, estimular sí que haya una mayor producción para que a través de la abundancia tengamos una justa determinación de los precios. ¿Puede ser este mes de abril, que ya queda poco, el que se sepa la novedad del avance del TLC con China? No lo sé contestar, no está en nuestra órbita, eso lo está manejando el Ministerio de Relaciones Exteriores. Nosotros hemos tenido sí participación en lo que son los capítulos sanitarios y fitosanitarios. Es lógico que un acuerdo de libre comercio con nuestro principal socio comercial al Uruguay le viene muy bien, o le vendría muy bien, pero hay que ver las condiciones de la negociación. Eso todavía no está definido. Eso no hemos tenido una mayor participación, no tengo mayores noticias para darles, a no ser que en un análisis de sensibilidad que hemos hecho, todos los sectores vinculados a la agroindustria serían beneficiarios y no hay perdedores, como se llama, en la eventualidad de una negociación de esta naturaleza. Nosotros pagamos alrededor de solamente con China una proporción muy alta de todos los aranceles que paga el Uruguay. El agro es el que paga más derechos para poder acceder a ese mercado y es lógico pensar que en una negociación eventual que se avance con China implica también una desgravación arancelaria que sería muy beneficiosa porque serían muchas decenas de millones de dólares que ingresarían al circuito comercial uruguayo y que se derramaría, se distribuiría en todo el país a distintos segmentos de la sociedad. Hacemos una pausa, Pablo, y ya vamos a estar hablando de lo que habíamos anunciado, el tema político. Tema político. Una cortita, ¿va a ir a Japón con el presidente? Es muy probable que si el presidente va, uno de los temas esté vinculado con el agro y hagamos parte de la delegación, pero eso depende de lo que determine el presidente. Hablamos de política en el próximo bloque. Y antes, Nicolás Lucich con su columna Aquí en Hablemos de Agro.
presenta Mega Agro, excelencia al servicio de su negocio. Muy buenos días para todos. Pablo Martín, un gusto estar aquí en Hablemos de Agro en este primer programa. Un saludo al ministro Matos. Y vamos a enfocar un tema que ciertamente es el central en la discusión de la economía y de la política, y por lo tanto está sin duda también muy presente en todo lo que es la producción agropecuaria, y tiene que ver con la inflación, porque ciertamente la inflación es un problema que no solamente está planteado en Uruguay, sino también en el mundo. Este empuje en los precios internacionales que ha hecho aumentar la inflación en Estados Unidos, en Europa, en buena parte de los países de América Latina y también en el nuestro, por supuesto. Esto implica todo un desafío político porque, claro, una mayor inflación recorta el salario real. El presidente Lacalle Pou había planteado en la Asamblea General que este era el año para la recuperación salarial. Sin embargo, parece haber sido un pronunciamiento, si se quiere, un poco prematuro, porque ya en ese momento estábamos con un problema de inflación importante. De hecho, se había desatado ya la guerra de Ucrania y ahora estamos con una inercia inflacionaria que llevó la inflación al 9,4% anual. Históricamente no es una inflación extremadamente alta en Uruguay, pero preocupa. ¿Por qué se está dando la inflación? Creo que es importante tomar el siguiente punto de partida. Yo creo que el punto de partida es efectivamente y una vez más la pandemia, pero no por un tema estrictamente sanitario, obviamente, sino porque Estados Unidos, para sortear esa pandemia, y también el resto de los países, los principales países, bueno, incluso el Uruguay, decidieron bajar las tasas de interés, generar mucha liquidez, y eso llevó, en el caso particular de Estados Unidos, a una gran expansión de la oferta monetaria en dólares. Eso sin duda que permitió sortear la pandemia mejor, más allá de las dificultades y los problemas que trajo. Pero al momento de salir de la pandemia, empezó a generarse una demanda que en parte estaba contenida, y esa demanda no pudo ser respondida rápidamente con una oferta en consonancia. Y cuando hay más demanda que oferta, la inflación irrumpe. Aumento de costos de transporte a nivel global, problemas logísticos, todo eso hicieron que los precios empezaran a aumentar ya a fines del año pasado. La inercia también llegó al caso del petróleo, de los propios granos, por este fenómeno, pero también porque una gran oferta de dólares hace que los precios en dólares suban en todo el mundo, particularmente de los bienes commodities, caso de justamente el petróleo, los granos, muchos otros alimentos, también metales. Irrumpe la guerra y exacerba esas tendencias. No es la única explicación, pero le da un nuevo impulso al precio del petróleo, también obviamente al precio del trigo, particularmente del maíz y algunos otros granos, porque Ucrania y Rusia son importantes actores y oferentes en el mercado internacional de granos. Y estamos con este problema que el gobierno está intentando encarar, que el Uruguay está intentando encarar, con algunas medidas puntuales, y el Banco Central como autoridad monetaria ha aumentado la tasa de interés. Y ciertamente que allí emerge para los agronegocios un tema, y es el riesgo de un retraso en el tipo de cambio. Que la moneda uruguaya se fortalezca es algo absolutamente esperable, porque está con un éxito exportador y con un banco central que está buscando bajar la inflación. El tema es que eso no lleva ya a un extremo que genere un aumento exacerbado de costos en dólares y pueda trancar el buen impulso que se está generando a nivel de la producción agropecuaria. Les mando un gran abrazo y los sigo escuchando y mirando. Zambrano y compañía, tu mejor opción agropecuaria. Zambrano Haciendas, Zambrano Campos, Zambrano Insumos, Zambrano Remates, Remates por pantalla, Zambrano Equinos, Zambrano Lanas, Zambrano Propiedades, Inversiones Agropecuarias. Somos Zambrano y compañía, un lugar de buenos negocios. ¡Vendo!
Indarte y compañía, porque trabajamos en equipo, seguimos creciendo. Ya estamos inscribiendo e inspeccionando para el próximo remate de Plaza Rural. Y recuerde, porque tenemos los compradores, la mejor opción para vender su invernada y cría es Indarte y compañía en Plaza Rural. ¿Y ahora? ¿Por qué brindamos? Ah, bueno. Pero qué casualidad. No esperaba verte tan pronto. No, acá hay un error. Me estás confundiendo. Te digo que me estás confundiendo. Ese no soy yo. Vinos Rosés. Y ya no hay más secretos. Plaza Rural vuelve a rematar en abril con Plaza Bradford. Aproveche a lograr los mejores precios de la historia por su ganado. Hasta el lunes 18 de abril están abiertas las inscripciones para el remate 247 de los días 26, 27 y 28 de abril con Plaza Bradford. No espere hasta el último día. Plaza Rural, líder en ventas virtuales de ganado desde el primer día. Presenta Pantalla Uruguay. Todo ganado. Seguimos, amigos, en Hablemos de Agro, aquí en la pantalla de Canal 10, en este primer programa, junto al ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Matos. Hemos estado hablando de la reforma tributaria, o sea, de lo que puede llegar a pasar con los impuestos del agro, el Ministerio de Ganadería, campañas sanitarias, pero ahora, Pablo, vamos a entrar en el tema político. Fernando, ministro, perdón. Político partidario. Bueno, podría ser también político en general. Cuando asumió, me acuerdo, le hice una entrevista en el diario El País y usted me decía que si bien era un técnico profesional y que ejercía, había ejercido su labor como técnico toda su vida, ahora estaba ocupando un cargo político en el ministerio porque así lo son los ministros. ¿Se considera político? Me acuerdo que ya le había hecho esa pregunta, pero no me acuerdo la respuesta. ¿Se considera un político? Está siempre esa discusión del perfil técnico y político, si se es una cosa o si se es otra. Y en realidad, en el arte de gobernar, uno tiene que tener sensibilidad política para tomar las decisiones. Porque las decisiones que uno toma, y para eso uno es gobernante, es priorizar las decisiones, uno tiene que sopesar una serie de factores y muchos de ellos muchas veces no son exclusivamente de la cartera de la cual uno es responsable. Uno tiene que ver que la afectación de cualquier tipo de decisión puede tener impacto en un sector, afectar otra área que es de la economía o de los aspectos sociales del gobierno. Entonces, ese equilibrio entre lo técnico y lo político, me parece que uno tiene que tratar de balancear. Aquel que dice que es exclusivamente técnico no es cierto, porque tal vez no resista el propio funcionamiento y el avatar de la dinámica de lo que es la acción de decidir en materia de gobierno. Pero en la génesis de todo político está la ambición política. La ambición no tiene por qué ser mal vista, la ambición de llegar. ¿Usted qué se plantea? ¿Parlamentario? ¿Se plantea ejecutivo? ¿Cómo ve su futuro político dentro del Partido Colorado, verdad? Usted se ha definido como colorado de toda su vida. Mira, el compromiso que hemos tenido siempre es generar y tratar de toda la experiencia acumulada de la vida gremial, que es una gran escuela. Luego de culminado una etapa del gremialismo, la idea es tratar de volcar esa experiencia, no solo
del kirchnerismo porque nos permite comprender bastante cómo funcionan las cosas, pero también en el ejercicio profesional de la producción y además en el ejercicio político, porque yo coordiné 2 campañas de Pedro Bordaberry como asesor en agro en la materia, y eso también permite discutir las posibles políticas que se puedan implementar fundamentalmente para mejorar las condiciones de vida de la gente, porque en definitiva de eso se trata. Y yo estoy seguro que tanto gobierno como oposición tienen el mismo camino y el mismo objetivo, tienen el mismo objetivo, pero muchas veces por caminos distintos. Pero le gustaría a usted, perdona Pablo, si se lo proponen, ¿a usted le gustaría competir en la interna del Partido Colorado por una precandidatura a la presidencia? No está en absoluto en los planes. Hasta en casa tengo un problema si contesto lo contrario, pero no es mi aspiración, ¿no? Lo que sí yo entiendo es que tenemos una enorme oportunidad en el Uruguay para que el sector agropecuario pueda despegar, y más allá de los procesos de crecimiento, de inversión, de mejora de calidad de vida, tenemos una responsabilidad y hay mucho por trabajar en el aspecto de la mejora de la ruralidad. Todavía tenemos enormes diferencias en cuanto a condiciones de vida y oportunidad de la gente de campo, y en eso estamos comprometidos de que muchas veces las políticas que queremos impulsar tienen una faceta social de tratar de mejorar ese aspecto que ha venido mejorando, pero que todavía tenemos un enorme terreno por recorrer. Ministro, y a propósito, ¿cómo ve el futuro de la coalición de gobierno de cara al 2024? Yo la veo muy bien, la veo fortalecida. Sin pretenderlo, si hay algo que generó también la campaña de la ley de urgente consideración, es la consolidación de la propia coalición, no solo de la coalición que involucra 5 partidos políticos, pero también dentro de las internas, porque hubo un objetivo común que nos agrupó, que nos alineó, que nos permitió y nos obligó a coordinarnos mucho mejor, y creo que eso fue un gran ejercicio de cara al ciclo electoral que se aproxima. Incluso el senador Manini dijo que no se podía cometer ningún error, la coalición no podía cometer ningún error, sino corría el riesgo de perder el gobierno. Bueno, pero lo cierto es que yo soy un poco más optimista con el resultado de la ley de urgencia, porque votó menos gente, es cierto, pero el apoyo proporcional que tuvo la coalición de gobierno fue aún mayor que hace 2 años atrás, que en noviembre del 19. Es decir, superó el umbral del 50%, con 2 años de gobierno, con una pandemia entre medio. Yo tengo una lectura positiva del resultado del referéndum, que yo creo que nos coloca evidentemente con condiciones muy positivas para terminar el periodo de gobierno. La ciudadanía nos eligió para gobernar, y eso es lo que tenemos que concentrarnos en estos próximos 2 años, y ya habrá tiempo de hablar de candidaturas hacia adelante. Ministro, lo invito a usted y a los televidentes a compartir el informe de José María Rodríguez, y ya continuamos aquí en Hablemos de Agro con el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca. Presenta Laboratorios Microsules, el mayor exportador uruguayo de productos agroveterinarios, presente en más de 40 países. Microsules es trabajo uruguayo. Buenos días, Martín, buenos días a la teleaudiencia de Canal 10, de Hablemos de Agro. La verdad que un gusto, un placer en lo personal estar con ustedes en este primer programa, en este primer contacto que vamos a tener todos los domingos con ustedes. Vamos a hablar un poquito del tiempo, un domingo que está presentando tiempo más nuboso, más inestable. No se descarta hoy, correr de ahora en las próximas horas, especialmente en la tarde y noche, alguna lluvia débil, aislada, alguna llovizna, debido a que tenemos un ingreso de humedad importante. Ya desde el viernes los vientos están soplando del este, noreste, lo cual está aportando bastante humedad oceánica. Y bueno, hoy el débil cruce, una perturbación, va a generar condiciones de inestabilidad, reitero, hoy y por lo menos hasta el mediodía de mañana lunes. Pero reitero, es baja la posibilidad de algunas precipitaciones escasas aisladas. La idea es que mañana lunes, a partir de mediodía en la tarde, especialmente, el tiempo comienza a mejorar, a aclarar, dar paso a cielos más parcialmente nubosos. El martes una linda jornada, martes 19, una linda jornada soleada, espléndida.
libre de lluvia, una madrugada fresca con neblinas, algún banco de niebla, una tarde templada. Y el miércoles también sumamos otro día más de estabilidad con buen tiempo, algo parcialmente nuboso. Las temperaturas estos días no van a presentar grandes cambios, la madrugada fresca, promediando las mínimas entre 12 y 15 grados a nivel país, insisto, con neblinas, algunos bancos de nieblas, y las tardes templadas, 22-24 grados promedio para el sur y este, 24-26 para el centro norte y oeste del territorio. El jueves podríamos tener ahí el pasaje de un frente frío que podría tener algunas precipitaciones, especialmente en la tarde y noche, que podrían continuar parte del viernes 22, también con algunas lluvias, y posteriormente bajarían un poco las temperaturas. El sábado ya el tiempo volvía a estabilizarse y aparentemente el próximo domingo el tiempo por ahora se presentaría con cielo parcialmente nuboso y con ausencia de precipitaciones. Bueno, la semana que viene vamos a tener nuevamente un contacto con ustedes a esta hora en Hablemos de Agro. Vamos a hablar un poquito la semana que viene qué se espera para el resto del otoño, comienzo del invierno, en qué está el fenómeno de la Niña y qué se espera, por lo tanto, en su consecuencia sobre nuestro territorio, tanto en temperaturas como en lluvias. Ha sido un gusto, que pasen lindo, hasta la semana próxima. ¡Atención! Como siempre con la gran oferta de Plaza. Oportunidad y buenos negocios con Zambrano en Plaza Rural. Destacamos y recomendamos lotes en todas las categorías y en todo el país. Zambrano en Plaza Rural. Consulte, sume y súmese a la mayoría. ¡Vendo! Pero ningún error, Agustín, la foto no miente. ¿Cómo que no somos? Perdón. ¿Qué pasó? ¿Agustín soy yo? ¿Me confundiste? Bueno, me parece que soy tu invitado toda la noche. Vinos Rosés. Y ya no hay más secretos. En Indarte y compañía, porque trabajamos en equipo, seguimos creciendo. Ya estamos inscribiendo e inspeccionando para el próximo remate de Plaza Rural. Y recuerde, porque tenemos los compradores, la mejor opción para vender su invernada y cría es Indarte y compañía en Plaza Rural. ¿Cuánto me dicen? ¿Cuánto? Llega a Pantalla Uruguay los días 27, 28 y 29 de abril el remate 241 y una nueva ganadera Hereford. Inscriba su ganado antes del viernes 15. Ya estamos certificando. Recuerde, le adelantamos dinero con premartillo en todas las categorías. Anota, vende y cobra contado. Sabe que está todo ganado cuando remata Pantalla Uruguay. Pantalla Uruguay. Todo ganado. Presenta Zambrano y Compañía, primera empresa nacional de servicios agropecuarios de Uruguay. Hoy domingo en el suplemento Rurales, con el país y en todo el país, las columnas de
Pablo Mestre, Nicolás Lucich, Rafael Tardáguila, Gonzalo Ducós y Mercedes Gómez, el informe de Hernán Zorrilla sobre la venta de maquinaria agrícola, números con letras en indicadores y más. Hoy domingo en el suplemento Rurales con el País en todo el país. Comenzamos, amigos, el último bloque de Hablemos de Agro aquí en el canal uruguayo, en Canal 10. Estamos con el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Matos. Se nos fue volando, Pablo, el programa. Es que lo preveíamos con el ministro Matos, va a volver otra vez. Sí. Vino el primero y va a volver otra vez. Hay muchos temas para hablar. Si hablamos de agro, tenemos que hablar con el ministro Matos, sin duda. Exactamente. Hemos estado hablando de agro, bueno, de política en el bloque anterior, pero bueno, ahora llega el momento de despedirlo al ministro, agradecerle naturalmente que nos haya acompañado en este primer programa. Ministro, la gente de Tranquera, Robert y Lucía, amigos nuestros, le quieren hacer un regalo y se lo voy a hacer enfrente a un cuadro de una artista melense, María Tucón. Pero antes, para regalar un cuchillo, ¿tiene una moneda, ministro? Antes de que, porque vamos a tener que echar la mano del bolsillo. Dice que lo que dice la norma es que se puede cortar la amistad. Entonces, le regalamos un presente. Hablemos de agro. Mantengamos la tradición. Mantengamos la tradición. Excelente. Sé que de Tranquera, hablemos de agro para que se acuerde de este programa. Ministro, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, vamos a seguir naturalmente, que todo esto es muy dinámico. A comer un buen churrasco de carne natural, ¿no? Porque estuvimos. Exactamente, ministro. Gracias por acompañarnos en este primer programa. Muchas gracias a ustedes por la invitación y un gusto estar con los televidentes y muchos éxitos en este nuevo emprendimiento. Gracias, Pablo. Martín, nos vemos el domingo que viene. Aquí en el canal uruguayo. ¿En Canal 10? Exactamente. En Canal Uruguayo. Gracias por acompañarnos.